Hola, ¿todo bien? Comienza ahora una serie inédita de estudios de las profecías de la Biblia. Esta es la serie del Gran Conflicto, y el tema de hoy es el libro que revela todo. Aquí en mis manos tengo la palabra de Dios, la Biblia Sagrada. En el capítulo 1 del Apocalipsis, en el versículo 3, leemos: Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Mi amigo, vivimos exactamente en un tiempo en que el gran conflicto entre el bien y el mal se intensifica cada vez más, y la palabra de Dios, la Biblia Sagrada, es la base. Es el libro clave para mostrarnos exactamente en qué posición debemos estar, qué posición tomar en ese gran conflicto. Por ejemplo, para que usted tenga éxito y sea victorioso en esa guerra entre el bien y el mal, es preciso conocer algunas cosas importantes sobre la Biblia. La Biblia Sagrada tiene 66 libros, siendo 39 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo Testamento. Ella fue escrita por aproximadamente 40 personas en un período de aproximadamente 1600 años. Ella ya fue escrita originalmente en 3 lenguas, en la lengua hebrea, en la lengua griega y en la lengua aramea. Y este libro sagrado tiene como autor a nuestro Dios. Él dejó este sagrado libro para que nosotros pudiésemos conocer su voluntad y para que pudiésemos también saber la revelación de Él para nuestra vida, en este contexto de lucha entre el bien y el mal. Acompáñeme ahora, que tengo algo muy importante para mostrarle. Por ejemplo, la Biblia Sagrada está subdividida en 5 pequeñas partes. La primera parte es historia. La segunda es poesía. La tercera, profecía. La cuarta, evangelios. Y la última, cartas. Vamos a analizar una a una. Por ejemplo, historia. Los libros históricos de la Biblia comienzan en Génesis y van hasta el libro de Esther, incluyendo el libro de Hechos de los Apóstoles que se encuentra en el Nuevo Testamento. La parte histórica de la Biblia, aproximadamente 90% de lo que está escrito allí, se entiende como se lee. Y apenas 10% más o menos fue escrito en un lenguaje simbólico, profético. Entonces, entienda bien, la parte histórica de la Biblia son los libros que registran las historias de la creación, la historia de Adán y Eva, la historia de la caída, la historia de David y Goliat, de Sansón y Dalila, del pueblo de Israel, los libros históricos. Esta es la primera parte de la Biblia. La segunda es poesía. La poesía son los libros que fueron escritos en un lenguaje poético. Por ejemplo, tengo aquí Job, Salmos, Proverbios, Cantares, o sea, Cantar de los Cantares, y también el libro de Eclesiastés. Esos libros son poéticos, y de todos ellos la poesía más conocida se encuentra en Salmos, que es el Salmo 23, ¿recuerda? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Son los libros poéticos. De estos, aproximadamente 85% de lo que está escrito allí se entiende también como se lee, y aproximadamente 15% en un lenguaje también simbólico, figurativo. La tercera parte es la parte de la profecía, que envuelve el libro de Apocalipsis y también el libro de Daniel. La parte profética comienza en Isaías, va hasta Malaquías y, repito, incluye el Apocalipsis y también el libro de Daniel. Esos libros proféticos son los libros que presentan de forma más clara, de forma bien contundente, ese gran conflicto entre el bien y el mal. ¿Entiende? Y aquí es bueno que preste mucha atención. Tengo aquí las informaciones bien actualizadas sobre todo eso. Por ejemplo, el libro de Apocalipsis es el libro más difícil de entender, y también el libro de Daniel. Pero existen otros libros proféticos, como acabé de mencionarle a usted. Esta es la tercera parte de la Biblia, y 95% de la profecía no se entiende cómo se lee. Vea, los libros históricos y poéticos, si usted lee en esos libros, agua es agua tal cual. Si usted lee mujer, es mujer tal cual. Viento también es eso mismo. O sea, se entiende cómo se lee, pero en la profecía no se entiende cómo se lee. Agua significa otra cosa, mujer significa también otra cosa, y así sucesivamente. La cuarta parte de la Biblia es la parte de los evangelios. Los evangelios son 4.
Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Esos libros narran la vida de Jesús desde su nacimiento, también su sacrificio, su muerte y su resurrección, y hablan también de la vuelta de Jesús. En el caso de los evangelios, 85% de ellos se entiende como se lee y aproximadamente 15% es lo que la Biblia presenta como parábola. Son las parábolas. Y la última parte, las cartas o epístolas, que comienzan en Romanos y van hasta Judas. Recordando que ese Judas no es Iscariote, sino otro Judas. Así, nosotros tenemos 5 partes de la Biblia, y piense conmigo y acompáñenme en un raciocinio ahora. Ese raciocinio en las 5 partes de la Biblia yo pienso que es la parte más importante para que usted entienda exactamente lo que es y cómo entender la Biblia Sagrada. Volvamos ahora nuestro pensamiento un poquito hacia la parte histórica. La parte histórica de la Biblia, los primeros libros de la Biblia especialmente, esos libros son fundamentales. Porque la verdad, allá en el comienzo en Génesis, especialmente también Éxodo, especialmente estos dos, ellos narran para nosotros el inicio de ese conflicto, y si usted une a Génesis y Éxodo con Apocalipsis, va a percibir que este conflicto entre el bien y el mal comenzó en el cielo. Apocalipsis 12, versículo 7. Después, la parte poética viene trayendo mensajes de esperanza, de confort y de seguridad. Después nosotros tenemos las profecías de las que voy a hablar por último. Veamos ahora los evangelios, que son 4. El caso de los evangelios es un caso muy interesante porque 85% de ellos se entiende cómo se lee y piense conmigo lo siguiente. Jesús estaba andando y encontró un hombre ciego. Colocó la mano sobre él y dijo, «Ve». El ciego vio. Yo pregunto, ¿esto es simbólico o esto aconteció de hecho? Con certeza, aconteció de hecho. Y piense en otro acontecimiento. Jesús estaba caminando y encontró un paralítico y le dijo, «¿Qué quieres que yo haga?» Y el paralítico dijo, «Señor, yo quiero quedar bien, yo quiero andar». Y Jesús entonces dijo, «Levántate, toma tu cama y anda». Y el paralítico se levantó y anduvo. ¿Esto es simbólico o literal? Con certeza que es literal, porque esto aconteció de hecho. Ahora piense de otra forma. Jesús dijo en cierta ocasión, «Yo soy el buen pastor y tú eres la oveja». Yo pregunto, ¿usted es una oveja? Claro que no. Usted es una persona. Tiene 2 piernas, 2 pies. Una oveja tiene 4, ¿no es verdad? Entonces usted no es una oveja, pero Jesús dijo que usted es una oveja y dijo que Él es pastor. Ahí usted tiene un lenguaje simbólico, un lenguaje figurativo. Jesús también mencionó y advirtió con respecto al trigo y la cizaña. El trigo son las personas fieles y la cizaña son las personas infieles. Ahí usted percibe otro lenguaje simbólico. Claro que usted no es trigo y usted tampoco es cizaña, pero estas palabras revelan la característica o características de aquellos que son fieles y de aquellos que son infieles. Así usted percibe que los evangelios, 85% se entienden como se leen y 15% no se entiende como se lee, son las parábolas. Y las cartas también. Las cartas o epístolas, 90% se entiende como se lee y 10% no. Pero lo más interesante está ligado a la profecía. Las profecías de la Biblia fueron escritas en un lenguaje simbólico, especialmente el Apocalipsis y el libro de Daniel, y están cargados de simbolismos. Y esto es algo que preocupa a mucha gente, y hay muchas personas que no les gusta estudiar profecías, porque no entienden. Vamos a observar algunas cosas de las profecías. Abra su Biblia ahí. Yo voy a abrir la mía aquí también para dar un ejemplo. Veamos Apocalipsis capítulo 7, el versículo 1. Aquí dice... ¿Abrió su Biblia? Ok, entonces vamos a leer. Después de esto vi 4 ángeles de pie en las 4 esquinas de la tierra, conservando seguro los 4 vientos de la tierra, para que ni el viento soplase sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre árbol alguno. ¿Percibió alguna cosa diferente? Si usted no percibió, voy a ayudarlo. Aquí dice que hay 4 ángeles en las 4 esquinas de la tierra sosteniendo los vientos. Primer problema. ¿La tierra es cuadrada? ¿O es rectangular? ¿Por qué tiene 4 esquinas? No, la tierra es redonda. No tiene 4 esquinas, pero si no tiene 4 esquinas, ¿por qué el Apocalipsis habla que tiene 4 ángeles en las 4 esquinas de la tierra? ¿Percibió? La profecía no se entiende cómo se lee. Además, dice que los 4 ángeles estaban sosteniendo los vientos. ¿Será que da para sostener los vientos?
¿Y será que los ángeles están impidiendo que los vientos soplen? Claro que no, porque si esto aconteciera, nosotros estaríamos muertos. Entonces, quedó claro que la profecía no se entiende como se lee. Y ahí usted debe pensar, pastor, ¿cómo es que se entiende? Calma, vamos a llegar ahí. Este es apenas el primer estudio de esta serie. Vea otro ejemplo. Abra su Biblia en Apocalipsis 12 y vea conmigo lo que dice Apocalipsis 12. El versículo primero: apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. ¿Y ahí? ¿En su ciudad, en su calle, en su barrio, usted ya vio una mujer así? Claro que no, no existe. Las mujeres son bonitas, no hay duda alguna al respecto, pero una mujer como está aquí no existe. Y si no existe, ¿por qué el Apocalipsis presenta una mujer así? ¿Entiende? Una prueba más de que la profecía no se entiende como se lee hasta porque una mujer así no existe. ¿No es verdad? Y si usted observa aquí el capítulo 13, aquí está lo que a las personas les da miedo, quedan asustadas. Pero no tenga miedo porque la Biblia nos va a revelar todo. En esta serie del gran conflicto, vea Apocalipsis 13, versículo primero. Vi salir del mar una bestia que tenía 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre los cuernos 10 diademas, y sobre las cabezas nombres de blasfemia. Y imagina una bestia saliendo del mar. Eso es asustador, ¿no? Y algunas personas encuentran que es pecado ir a la playa porque la bestia va a salir del mar. ¡Qué absurdo! ¿No es así? ¿Sabe por qué las personas se equivocan? ¿Sabe por qué las personas interpretan erradamente la Biblia y predican una cosa que la Biblia no dice y no enseña? Es justamente porque no estudian la Biblia. Y usted debiera ser felicitado porque está aquí hoy estudiando la Biblia con nosotros. En Mateo capítulo 22, versículo 29 está escrito así: erráis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ese es el problema de las personas. No estudian la Biblia, por eso se equivocan. Pero tengo certeza absoluta que a partir de hoy usted no errará más, porque vamos a conocer la verdad de la Biblia. La Biblia nos revelará todo lo que usted precisa saber para vencer en ese gran conflicto, para ser victorioso en esa guerra entre el bien y el mal. Además, yo quiero decirle lo siguiente: Jesús estuvo en este mundo. Jesús vino a este planeta hace más o menos 2000 años atrás. Y Jesús murió en la cruz. Y cuando Él murió en la cruz, Él estaba pagando el precio del pecado. Ahí, en la cruz, Él estaba conquistando la humanidad y venciendo esa lucha entre el bien y el mal. O sea, en ese gran conflicto, Jesús ya es victorioso. Es una gran noticia para usted. Hola, ¿todo bien? Es un placer estar junto a usted para una vez más estudiar la palabra de Dios. El tema de hoy es la Biblia Sagrada y el gran conflicto. Aquí en Juan 17, versículo 17, está escrito así: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Allí en Salmo 119, versículo 105, está escrito: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, quien estudia la Biblia es iluminado y tiene una luz especial, la luz de la verdad. Acontece lo siguiente: la Biblia Sagrada es un libro que tiene 66 libros, 66 pequeños libros, siendo 39 del Antiguo Testamento, 27 del Nuevo. La Biblia tiene 1189 capítulos y 31.102 versículos. Ella fue escrita por aproximadamente 40 personas en un período de 1600 años aproximadamente. Fue escrita en hebreo, arameo y griego, y ya fue traducida en más de 1500 lenguas y dialectos. El autor de la Biblia es Dios, y el personaje central de la Biblia es Jesucristo. Así, usted tiene alguna información más al respecto de la Biblia Sagrada. Acontece que la Biblia Sagrada es la palabra de Dios, y a Satanás no le gusta la palabra de Dios. Ese problema podemos detectarlo bien en el comienzo, allí en el libro de Génesis. En Génesis capítulo 2, versos 15 al 17, Dios dice a Adán y Eva: el día que comieres del fruto del árbol, ciertamente morirás. Y allí en Génesis 3, versículo 4, Satanás, usando a la serpiente, dijo: puedes comer, que ciertamente no moriréis. Usted percibió que la palabra de Dios era: ciertamente morirás. Y la palabra torcida de Satanás fue:
ciertamente no morirás. O sea, Satanás adicionó un no a la palabra de Dios. ¿Y sabe lo que dice Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 y 19? Yo voy a abrir la Biblia aquí para ustedes. Apocalipsis 22, 18 y 19. Y testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. ¿Percibió? No se puede agregar y no se puede quitar nada. Y ahí en Génesis percibimos a Satanás agregando una palabra a la palabra de Dios. ¿Y aquella adición trajo algún problema? Claro que lo trajo. Cuando las personas adicionan alguna cosa o quitan alguna cosa a la palabra de Dios, consecuentemente tendremos problemas. Durante toda la historia, Satanás siempre intentó estorbar, cambiar, confundir la palabra de Dios. En nuestros días, podemos percibir la sutileza de Satanás al intentar confundir la palabra de Dios. Vamos a analizar esto con bastante cariño, con bastante atención. Acompáñame aquí en el raciocinio de este punto del tema. Bien, hoy existen muchas versiones de la Biblia, muchas traducciones de la Biblia, ¿no es verdad? Existen tantas versiones que usted toma un versículo y analiza en varias versiones, y si no tiene cuidado, una u otra parece no traducir correctamente aquel texto. Aquel texto del hebreo, del arameo o de la lengua griega, y parece que algunos versículos quedan así, medio en el aire. Por ejemplo, la traducción Nuevo Mundo. La traducción Nuevo Mundo de la Sociedad Torre de Vigía, cuando cita allí Juan capítulo 1 versículos 1 al 3, dice, en el principio era el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Después, en el versículo 14 dice, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquel verbo es Jesús, y Jesús es presentado en Juan como Dios, creador. Pero en la Biblia traducción Nuevo Mundo está escrito así, en el principio era la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era un Dios. Ese uno, entre comillas, es ese Dios con D minúscula, colocando a Jesús como una criatura y no como creador. Además de ser pecado, esto es una blasfemia, y con esto está también el problema de cambiar la palabra de Dios. Y así existen otros casos, pero no tenemos ahora condiciones y tiempo para abordarlos a todos. Usted ya puede sentir que Satanás está también luchando en este gran conflicto contra la palabra de Dios. Es una de las cosas que el enemigo es especialista e intenta llevar a las personas a crear una falsa interpretación. Hoy en nuestros días existen cerca de 3.600 religiones de la rama cristiana, y cada religión dice una cosa, cada religión tiene una doctrina, tiene un pensamiento. ¿Y por qué existen tantas religiones y cada día surgen nuevas? Justamente porque las personas leen una cosa y entienden otra, o porque el enemigo muchas veces estorba la comprensión de la persona de la palabra de Dios. Y por eso tenemos que tener bastante cuidado, prestar mucha atención y leer la palabra de Dios siempre con mucha oración. Si usted toma la Biblia romana y la Biblia Reina Valera y hace una comparación, usted podrá percibir algunas cosas graves. Voy a mostrarle algunas de ellas, acompáñeme. Ahora voy a hacer un análisis rápido de la Biblia romana y también hacer una comparación con la Biblia Reina Valera actualizada o corregida. Da lo mismo. Acompáñeme aquí. Vea. En la palabra de Dios, ya dije, ella tiene 66 libros, ¿cierto? Y dije también que ella tiene 1.189 capítulos, 31.102 versículos, 773.693 palabras y 3.566.480 letras. Y vimos que la Biblia está subdividida en 5 partes. Fue nuestro primer estudio. Ahora vea, la ira de Satanás contra la palabra de Dios llevó al siguiente problema. Comparando la Biblia romana con la Biblia original, en la Biblia original nosotros sabemos, como yo ya dije, existen 66 libros, pero la Biblia romana tiene 73 libros. Así, podemos percibir
la ira de Satanás cambiando la palabra de Dios. Como ya vimos, también es especialista en cambiar y torcer la palabra de Dios. Por ejemplo, en la Biblia romana existen 7 libros más. El primer libro es primero de Macabeo, después segundo de Macabeo, después Tobías, enseguida Judith, después Sabiduría, Eclesiástico y Baruch. Estos 7 libros son conocidos como libros apócrifos, o sea, libros ocultos. La palabra apócrifo viene del griego, que quiere decir oculto, alguna cosa que no fue revelada por Dios. Entonces, esos 7 libros aparecen además en la Biblia romana y también en el libro de Esther. Existe una adición, en el libro de Daniel también existe una adición. Así, la Biblia romana va contra un principio de la propia Biblia que dice nada debe ser añadido y nada debe ser eliminado. Como usted puede percibir, ellos añadieron, mientras que en otras versiones ellos eliminaron. Pero nosotros debemos mantener fidelidad a la palabra de Dios. ¿Entiende? La Biblia Sagrada es una sola. Ella debe ser aceptada integralmente y no se puede añadir y tampoco se puede eliminar. Espero que eso esté claro para usted. El problema es que esos 7 libros de más que yo acabé de mencionar, ellos traen mensajes extraños, errores doctrinarios, como oraciones por los muertos, falsas curaciones, hechicerías, salvación por la limosna y las obras, alteración del destino de las almas después de la muerte y también la falsa doctrina del purgatorio y más. Tiene historias ficticias, historias legendarias, historias absurdas, enseña artes mágicas y enseña hechicería, como es el caso de Tobías, capítulo 6, del 1 al 9. ¿Puede usted percibir? No se puede añadir y no se puede eliminar. Y ahora vea, otro punto tan grave como ese. Acompáñeme en este raciocinio, en este pensamiento. Otro punto tan grave como este. La palabra de Dios dice aquí en Mateo capítulo 4 que cuando Jesús estaba siendo tentado, Jesús le dijo a Satanás dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió de la siguiente manera, escrito está, Mateo 4 está escrito, cuando Jesús dijo, escrito está, Jesús está citando la Biblia, la palabra. Ahí Jesús dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Ok? Muy bien. Ahí en la segunda tentación, Satanás percibió que Jesús dijo, está escrito. Entonces, en la segunda tentación, en el versículo 5, dice así, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Usted notó que en la segunda tentación el diablo dijo, escrito está? Y ahí Jesús rebate esa tentación, en el versículo 7 diciendo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Usted notó que en un texto el diablo dice, salta Jesús, porque escrito está que Dios va a protegerte? Y Jesús rebate diciendo, pero también escrito está. Yo pregunto, ¿quién estaba en lo correcto, Jesús o Satanás? ¿Satanás o Jesús? ¿Quién estaba en la razón? Claro que usted va a decir, Jesús está en la razón y yo también digo eso. Pero, ¿usted dice que Jesús estaba en la razón solo porque el otro es Satanás? Mire, Satanás, ¿usó la Biblia o no la usó? ¿Jesús usó la Biblia también o no la usó? Claro, los dos usaron la Biblia. ¿Y cómo usted sabe que Jesús está en lo correcto y el diablo no si los dos usaron la Biblia? ¿Quiere ver? Para complicar un poquito más las cosas, imagine, saque a Jesús y saque a Satanás del contexto aquí, del escenario aquí, y coloque una religión en el lugar de Jesús y otra en el lugar del diablo. Una usa la Biblia y dice es así, la otra usa la Biblia y dice no es así, es así. Y ahí yo pregunto, ¿cuál de las dos está correcta? ¿Entiende? Ahí la cosa comienza a complicarse. Entonces aquí, en este caso de la tentación de Cristo, nosotros percibimos, de forma bien clara, lo que sucede en el mundo religioso. Ni todo el mundo que usa la Biblia está hablando la verdad, ni todo el mundo que está en el púlpito predicando la Biblia o en otro lugar posee la verdad. Usted lo ve, el diablo usó la Biblia, y yo pregunto, ¿estaba en lo cierto? No, no estaba.
Jesús usó la Biblia y Jesús estaba en lo cierto. La pregunta es, ¿por qué Jesús estaba en lo cierto y el diablo no, si los dos usaron la Biblia? Es simple, es que Jesús usó el texto dentro del contexto y el diablo usó el texto fuera del contexto. Totalmente fuera. El diablo tomó un texto y forzó el texto a decir una cosa que él no estaba diciendo. Es justamente eso lo que sucede en nuestros días. Es exactamente ese el problema. Las personas hoy, muchas de ellas, usan el texto fuera de contexto. Solo para que tenga una idea, una vez estaba oyendo un programa de radio y el predicador decía así. El Salmo 23 dice, «Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores». ¿Sabe lo que ese predicador hizo? Mandó a fabricar una mesa y colocó un mantel blanco sobre la mesa y dio sobres para las personas y dijo a las personas, coloque sus pedidos sobre la mesa, porque Dios dice, preparas una mesa en presencia de mis enemigos. Y dijo él, el próximo viernes vendremos aquí a hacer oración fuerte en la presencia del enemigo, y Dios nos dará la victoria porque está en la Biblia. ¿Entiende usted? Él tomó un texto de la Biblia, torció el texto e hizo decir una cosa que no estaba diciendo para intentar convencer a las personas a dar dinero y a hacer la campaña que él quería hacer. Eso ahí es usar el texto fuera de contexto. Porque cuando el salmista en el capítulo 23 dice, preparas una mesa en presencia de mis enemigos, él no le manda a usted a fabricar una mesa. Él se refiere a lo que acontecerá en el momento de la persecución. Ese Salmo 23 se va a cumplir en la época de la persecución, y las personas tuercen el texto como ese ejemplo que acabé de dar. Mi amigo, la palabra de Dios es una lámpara para nuestros pies, es una luz para nuestro camino. Quien estudia la Biblia jamás será engañado, jamás será confundido. Hola, ¿todo bien? Es un placer muy grande estar con usted una vez más. Y hoy vamos a hacer un estudio especial. El tema de hoy es la ley y el gran conflicto. Para que entendamos bien este tema, yo lo invito a tomar la Biblia, un lápiz y papel, para que usted acompañe los detalles. Abra su Biblia en Salmos 119, versículo 151. Aquí está escrito así: Cercano estás tú, oh Jehová, y todos tus mandamientos son verdad. Aquí afirma que todos los mandamientos de Dios son verdad. ¿Cuántos son los mandamientos de Dios? De acuerdo con Éxodo capítulo 20, son 10 mandamientos. ¿Y quién escribió esos mandamientos? De acuerdo con Éxodo capítulo 31, versículo 18, puede abrir la Biblia ahí también. Éxodo 31, 18, nosotros encontramos la siguiente información. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Vea, toda la Biblia fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo, pero los 10 mandamientos, Dios mismo los escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. En la primera tabla, Él escribió 4 mandamientos, y en la otra tabla escribió 6 mandamientos. ¿Por qué 4 en una y 6 en otra? Porque los 10 mandamientos se resumen en el amor, y los 4 primeros mandamientos hablan de nuestro amor para con Dios, y los 6 últimos mandamientos hablan de nuestro amor para con el prójimo. Por eso fueron divididos en 2 tablas, y por esa razón también Jesucristo mencionó en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de San Mateo, mencionó algo sobre esta división, y que algunas personas interpretan erradamente. Vea en su Biblia lo que dice San Mateo, capítulo 22, a partir del versículo 36. Vea Mateo 22, versículo 34. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Entiende? Jesús sabía exactamente de esa división de las 2 tablas
4 en una y 6 en la otra. Entonces, amor a Dios y amor al prójimo. ¿Cuáles son las bendiciones de la ley? ¿Cuáles son las bendiciones que Dios nos da cuando leemos, meditamos y obedecemos los mandamientos de Dios? Por favor, acompáñeme que yo voy a mostrarle las bendiciones, las lindas bendiciones de Dios en la vida de aquellos que guardan su ley, que guardan sus mandamientos. Acompáñeme aquí en este raciocinio. Vea, la primera cosa que tiene que quedar muy clara para usted es lo siguiente. Quien guarda los mandamientos está mostrando que ama a Dios y que ama al prójimo. Y en el libro de Salmos, en el capítulo 19, encontramos algunas bendiciones sobre la ley. Primero, la ley es perfecta y restaura el alma. Ya imaginó qué maravilla. La ley de Dios es perfecta, porque aquel que hizo la ley es perfecto. Y dice, y restaura el alma. Por lo tanto, guardar los 10 mandamientos es un factor de restauración. Si usted necesita una restauración en su vida espiritual, o en su familia, o en su hogar, obedezca los mandamientos de Dios, porque dice la palabra que la ley de Dios restaura el alma. Amén. Loado sea el nombre de Jesús por eso. ¿Qué más hace la ley de Dios? Ella es fiel y da sabiduría a los simples. Personas bien simples, personas que muchas veces no tienen una formación académica, cuando esas personas estudian la Biblia y pasan a obedecer los mandamientos de Dios, ellas se tornan sabias. Porque la ley da sabiduría a los simples, dice el Salmo 19. Es más, ella alegra el corazón. Quien guarda la ley es una persona feliz, porque la alegría da obediencia. Las bendiciones de Dios expulsan las tinieblas del alma y las tristezas del corazón. La ley de Dios ilumina los ojos. El salmista David llegó a decir, Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Yo espero que hoy usted esté viendo las maravillas de la santa ley de Dios. Es más, dice el Salmo 19 que ella permanece para siempre y que ella es más deseable que el oro y hay una gran recompensa para quien guarda los mandamientos. Mire qué bendición maravillosa. Así es la ley de Dios. La ley de Dios está en la Biblia de punta a punta. Ella es tan eterna como Dios. Por eso ella fue escrita por Dios en el monte Sinaí y entregada a Moisés en 2 tablas de piedra. Cuando Moisés descendió de la montaña con las 2 tablas en la mano, él vio a las personas adorando un becerro de oro. ¿Qué fue lo que él hizo? Él tomó las 2 tablas y las quebró. ¿Y ahí acabaron los 10 mandamientos? No, claro que no. Dios escribió de nuevo, por segunda vez, los 10 mandamientos. Y esta información está en el libro de Deuteronomio, capítulo 10, del 1 al 5, cuando Dios escribe por segunda vez los 10 mandamientos. Mire, cuando Dios escribió los 10 mandamientos, dice la Biblia que la montaña, el monte Sinaí, humeaba y temblaba, porque Dios, el Creador, descendió en el monte Sinaí para escribir los 10 mandamientos. ¿Usted no cree que esta es una ley fundamental e importante? Claro, porque si no fuera tan importante, Dios mismo no las habría escrito. Él habría pedido a Moisés, a Abraham, a Isaac, a Jacob o a algún otro profeta. Así como sucedió con la Biblia. Pero la ley de Dios es súper importante. Y por eso Él mismo la escribió. Hola, ¿todo bien? Es un placer muy grande estar con usted una vez más, hoy especialmente, para estudiar los símbolos de las profecías. Hoy usted sabrá cómo entender las profecías, y ese tema es maravilloso, ¿eh? Maravilloso. Entonces preste mucha atención. Tome su Biblia, tome un lápiz, un cuaderno y acompáñeme. Aquí en el libro del profeta Isaías, en el capítulo 28, versículo 10, está escrito cómo se estudia la Biblia. Vea esto. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Mire, un poco aquí y un poco allí. Querido amigo, querida amiga, la Biblia Sagrada presenta todos los temas. Ella revela todo realmente, como vimos en el tema anterior. Entonces, una cosa las personas no entienden. Por ejemplo, si la persona quiere estudiar sobre la venida de Jesús, ella no va a encontrar en la Biblia una página que hable todo sobre la venida de Jesús.
También, si ella desea estudiar sobre la muerte, la doctrina de la muerte, usted no va a encontrar un índice en la Biblia con todos los temas, y ahí usted va a la página X y encuentra todo sobre aquel asunto. No, eso no. La Biblia Sagrada es un libro diferente. ¿Me entiende? Ella presenta todos esos temas, aclara cada uno de ellos, pero usted necesita examinar los textos en lugares diferentes. Usted toma un versículo en Isaías, otro en Mateo, otro en Apocalipsis, otro en Daniel y otro en Génesis, que hablan del mismo asunto. Ahí usted junta todos los textos y entonces entiende aquel tema. Por eso el profeta Isaías dice que se estudia la Biblia de la siguiente forma: precepto sobre precepto, mandamiento sobre mandamiento, regla sobre regla, un poquito aquí y un poquito allá. Así se estudian las profecías del Apocalipsis y también se estudia así toda la Biblia, no solo el Apocalipsis, sino toda la Biblia. Entonces vamos a conocer hoy algunos detalles importantes de las profecías para saber cómo debemos entenderlas según la voluntad de Dios. Entonces vamos a conversar sobre eso, ¿está bien? Me acompaña aquí y vamos a ver esto en la Biblia. La Biblia. Nosotros vimos en la reunión pasada, en nuestro encuentro pasado, que la profecía no se entiende como se lee. Y ahí viene la cuestión siguiente. Y la mujer vestida de sol, la bestia que sale del mar, los 4 ángeles de los 4 cantos de la tierra. Entonces nosotros tenemos algunas palabras claves. Nosotros tenemos palabras principales que aparecen en la profecía como animal, mujer, agua, un día, vientos, cuernos, cola. Por ejemplo, usted encuentra la palabra mujer y por eso necesitamos saber qué es lo que todo eso quiere decir exactamente. Vea un ejemplo aquí en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, y ahora yo voy a leer los versos 1, 2, 3 y 4. Dice así: Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Vea, una lectura como esta es confusa para mucha gente. Entonces nosotros necesitamos saber lo que esas palabras significan. Por ejemplo, cuando la profecía habla de animal, ¿qué significa animal? Vamos a comenzar por esta, ¿de acuerdo? Animal. ¿Qué quiere decir eso? En Daniel capítulo 7, a partir del versículo 1, habla que Daniel tuvo una visión de 4 animales: un león, un oso, un leopardo y un animal terrible y espantoso. Ahí en el versículo 17 del mismo capítulo 7 de Daniel, él dice, estos grandes animales, que son 4, yo estoy abriendo la Biblia, usted puede hacer la misma cosa con la suya ahí. Él dice así, claramente está bien aquí. Daniel 7:17. Estos grandes animales que son 4, son 4 reyes que se levantarán de la tierra. Entonces el profeta Daniel y la propia Biblia dicen que animal significa rey. Si fueran 4 animales, significa 4 reyes. ¿Percibió? En el versículo 23 del mismo capítulo 7 de Daniel, él dice, la 4ª bestia será un 4º reino en la tierra. Entonces, animal puede significar reino o reinos. Depende ahí del contexto en el cual está investigando. Ya sabemos, por lo tanto, que animal significa rey o reinos. Ahora, ¿qué significa mujer en la profecía? Si usted abre su Biblia en el libro de Efesios, en el capítulo 5, como yo estoy abriendo aquí, en el versículo 23, ahí el apóstol Pablo, él dice lo que quiere decir mujer en la profecía. Aquí, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. ¿Vio? Entonces, mujer significa iglesia en la profecía. ¿Ok? Mujer, iglesia. Efesios 5:23. ¿Y qué decir del agua? Por ejemplo, la bestia salió del mar. Agua, mucha agua. ¿Qué quiere decir agua? Aquí en Apocalipsis 17, versículo 15, tenemos la respuesta. Observe conmigo, acompáñeme, 17:15 de Apocalipsis. Está escrito así.
Me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, mujer en profecía quiere decir iglesia, y agua en la profecía quiere decir pueblos. Recapitulando, animal, rey o reino, mujer, iglesia y agua, pueblos. Y todavía hay mucho más. Me acompaña. La palabra de Dios. Yo ahora voy a llamar su atención en la expresión día. En la Biblia, en la profecía, usted va a encontrar mucho esa expresión. Un día, 1260 días, 42 meses, un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo, y así en adelante. Entonces, un día, en la profecía, equivale a un año. Está en Ezequiel, capítulo 4, versos 6 y 7. Un día, un año. También está en Números, 14, verso 34. Algunas personas dicen por ahí que un día equivale a 1000 años. No es verdad. Un día equivale a un año en la profecía. Ese texto de Pedro que dice que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, allí no es un principio profético de interpretación. Allí está mostrando que Dios está encima y más allá del tiempo. Que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. ¿Está bien? Entonces en profecía un día equivale a un año y más. La Biblia habla también de vientos. Los ángeles estaban asegurando los vientos. ¿Qué quiere decir vientos? Vientos en profecía quiere decir guerras. Está escrito en Jeremías capítulo 51, versículos del 1 al 5. Vientos quiere decir guerras. No lo olvide. Y hay más. La Biblia dice que la bestia tiene 10 cuernos y la otra bestia tenía 2 cuernos. ¿Y qué quiere decir cuernos? Cuernos en profecía significa 3 cosas: poder, rey o reino. Eso está en Apocalipsis 17, versículo 12. ¿Entendió? Cuerno quiere decir poder, rey o reino, y aún más. Observe, ahora la palabra tiempos. La Biblia dice que el pueblo de Dios sería perseguido por un tiempo, 2 tiempos y mitad de un tiempo. Está en Daniel 7:25. ¿Qué quiere decir tiempos? De acuerdo con Daniel 11, verso 13, tiempos quiere decir años. Un tiempo, un año. 2 tiempos, 2 años. 3 tiempos, 3 años. 3 tiempos y medio, 3 años y medio. Entonces tiempos quiere decir años. Y aún más. La Biblia dice que el dragón quería devorar a la mujer. Y dragón, en profecía, quiere decir Satanás. Está en Apocalipsis 12, versículo 9. Dragón, diablo o Satanás. Y hay más todavía. Tenemos otra palabra aquí muy común en la profecía: cordero. Dice que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Juan 1:29, Cordero se refiere a Jesús. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, en profecía, Cordero quiere decir Jesús. Y ahora una palabra que no es muy común. Dice la Biblia que el dragón tenía una cola, un rabo, y ese rabo arrastró a la tercera parte de las estrellas del cielo. ¿Qué quiere decir cola en profecía? De acuerdo con Isaías, capítulo 9, versículo 15, cola quiere decir falso profeta. Vea, cola quiere decir falso profeta. ¿Cuándo dice la Biblia que Satanás arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo? Significa que con su engaño, con su forma engañosa de actuar, con su falsedad, Lucifer consiguió engañar a 1/3 de los ángeles. Eso es lo que significa Apocalipsis 12, versículo 3, y también el 4. Ahora, ¿qué quiere decir estrellas? Dice la Biblia que la mujer tenía una corona, en esa corona 12 estrellas. ¿Qué significa estrellas de acuerdo con la Biblia? En Daniel 12, versículo 3, estrellas se refiere a los predicadores del Evangelio. Y en Apocalipsis 12, verso 4, dice que estrellas está ligado a ángeles. Por lo tanto, resumiendo todo, estrellas en profecía quiere decir mensajeros. Mensajeros. ¿Está bien? Y ahora que sabemos el significado de estas palabras, entonces, por favor, acompáñeme ahora atentamente. ¿Cuál es el significado de todo eso? ¿Qué tiene que ver todo eso conmigo y con usted? Usted vio los símbolos de las profecías.
Ahora, con esa tablita de conversión profética, usted conseguirá entender cualquier profecía de la Biblia. Veamos un ejemplo. Vamos a Apocalipsis 13, versículo 1, aquello que es más contundente en Apocalipsis. Vea, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Oh, yo leí y no entendí nada. Usted leyó y no entendió nada, ¿verdad? Ahora, con esos símbolos de las profecías, nosotros podemos entender. Vamos a ver. Vi subir del mar una bestia. Bueno, bestia es animal. Ya sabemos que animal significa rey o reino. Y dice que la bestia salió del mar. Mar es agua, y agua en profecía quiere decir pueblos. Entonces, una bestia que sale del mar no existe. Pero bestia, reino, mar, agua, pueblos. Entonces la bestia que sale del mar es un reino que se levanta en medio de los pueblos. ¿Se da cuenta cómo ahora podemos entender mejor la profecía? Porque ahora usted tiene la tablita de conversión profética. Y aún más, dice que la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Cuernos. Usted ya sabe lo que significa cuernos. Cuernos quiere decir poder, rey o reino. En este caso, una bestia que sale del mar con 7 cabezas y 10 cuernos es lo siguiente: un reino que se levanta de en medio de los pueblos y que tiene mucho poder, porque tiene 10 cuernos. Aquí usted debe estar pensando, pastor, ¿y las 7 cabezas? Si yo hablara de las 7 cabezas ahora, usted ya descubriría quién es la bestia en el segundo tema. Hablaremos todavía de muchas cosas, y hay muchas cosas todavía que usted y yo estudiaremos en las profecías. Aquí apenas un ejemplo. Vea otro ejemplo muy claro. Aquí en el propio texto del capítulo 12 de Apocalipsis. Cuando él dice que él vio a una mujer, es una señal, una mujer vestida de sol. Mujer significa iglesia. Ahora usted ya sabe. En el Apocalipsis existen 2 mujeres. Una en el capítulo 12 y otra en el capítulo 17. Por lo tanto, 2 iglesias, 2 caminos. ¿Entonces comprendió? Así, con esos símbolos de las profecías, nosotros entenderemos cualquier profecía de la Biblia. ¿No es maravilloso eso? Claro que sí. Y ahora usted debe estar pensando, pastor, ¿por qué la profecía fue escrita en ese lenguaje simbólico, aparentemente complicado? Por una razón muy simple. Cuando el Apocalipsis fue escrito, los cristianos estaban siendo perseguidos. Entonces Dios permitió que las profecías fuesen escritas en símbolos para que las personas no destruyesen la Biblia. Porque si ellas percibían que las profecías hablaban y hablan de ellos, entonces destruirían la Biblia. Por eso Lucas 8, versículo 10 dice, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Así, nosotros entenderemos por la gracia de Dios. Y ahora yo tengo un mensaje muy importante para usted al final de este estudio. ¿Me acompaña? Venga conmigo. ¿Me permite ahora decirle algo muy importante para su vida espiritual? Este estudio de hoy revela la importancia de conocer bien la Biblia Sagrada. Satanás, en este gran conflicto entre el bien y el mal, él no quiere que usted estudie la Biblia y no quiere que usted entienda las profecías. Por eso es la dificultad que tienen las personas para estudiar la Biblia. El hecho de que usted esté hoy estudiando la Biblia con nosotros ya es una victoria, ya es una bendición en su vida espiritual. Pero Dios quiere hacer mucho más. Así como Dios le está revelando los símbolos de las profecías, yo tengo la certeza de que Dios tiene muchas cosas más para revelarle. Y la revelación mayor que Dios quiere hacerle a su vida es el plan de salvación. Hola, ¿todo bien? Es una alegría muy grande estar con usted una vez más. El tema de hoy es un tema impresionante, fuerte. Me gustaría que usted prestase mucha atención y que usted pudiese abrir el corazón y dejar al Espíritu Santo trabajar en su vida. Porque el tema de hoy es estrategia del enemigo. La verdad es que el enemigo tiene poder para destruir a las personas. Pero nuestro Dios tiene un plan especial, que es el plan de salvación. Y hoy usted va a saber la estrategia del enemigo. Me gustaría que usted entendiese lo siguiente. En este gran conflicto entre el bien y el mal, el enemigo pretende elaborar algunos planes y pretende destruir a las personas de una forma muy inteligente que las personas no perciban.
que aquello es una obra de Él. Mas Dios le ama tanto a usted, Dios nos ama tanto, pero tanto, que Él reveló en su palabra la estrategia del enemigo para que nosotros viésemos cuáles son sus emboscadas. En el libro de Daniel, en el capítulo 7, yo estoy aquí abriendo mi Biblia, en el capítulo 7 de Daniel, en los versículos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, habla de 4 animales. En el versículo 4 habla del primer animal, que era un león con alas. Después, en el versículo siguiente, habla de un oso con 3 costillas en la boca. Después habla de un leopardo con 4 cabezas y 4 alas. Después habla de un animal terrible y espantoso que tiene 10 cuernos y que tiene dientes de fierro y uñas de bronce. Extraño, ¿no le parece? Así es. Aquí en Daniel, capítulo 8, hablando de este mismo asunto, en el capítulo 8 y el versículo 12, está escrito así. Vea usted. Y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio. Preste atención ahora. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Ese texto está diciendo que Satanás tiene un plan de echar la verdad por tierra. ¿Recuerda el estudio anterior sobre las columnas de la verdad? La primera es Dios, la segunda es Jesús, la tercera el Espíritu Santo, la cuarta la Biblia y la quinta los mandamientos. Pues bien, aquí en Daniel 8, verso 12, Dios nos advierte y revela diciendo que Satanás pretende echar la verdad por tierra. Y si usted lee Romanos 1:25, dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Entonces en Romanos, la revelación de Dios dice que ellos van a cambiar la verdad de mentira. Aquí en Daniel dice, ellos van a echar la verdad por tierra. Yo pregunto, ¿será que Satanás puede echar la verdad por tierra? Analicemos la primera verdad de Dios. ¿Será que el diablo puede echar a Dios por tierra? Claro que no. ¿Será que el diablo puede echar a Jesús por tierra, según la verdad? ¿Y el Espíritu Santo? ¿Y la Biblia? ¿Y los 10 mandamientos? ¿Será que el diablo tiene todo ese poder? Con certeza que no. Él no puede. Ahora, si él no puede hacer eso, entonces, ¿cómo entender Daniel 8, versículo 12? ¿Quién lanzó la verdad por tierra? Pues bien, aquí está el punto crucial. Y para que usted entienda eso, acompáñeme a Apocalipsis 17. Apocalipsis capítulo 17, usted me va a acompañar ahora. Y usted va a entender cuál es el camino, cuál es la estrategia de Satanás a fin de echar la verdad por tierra. Vamos a abrir la Biblia. Apocalipsis capítulo 17, leemos así, vea aquí, Apocalipsis 17, aquí está. Versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé muy asombrado. Impresionante, ¿no? Amigo mío, entonces ahora entienda bien. Mujer, aquí está una mujer. Satanás usaría una mujer. Pero en profecía, ¿qué significa mujer? ¿Recuerda? Mujer significa iglesia. Por lo tanto, esta mujer del capítulo 17 representa una iglesia. Una iglesia que el enemigo usaría para pisar la verdad. ¿Y por qué Satanás usaría una iglesia? Ahora, esa es una gran estrategia, porque si el diablo coloca una iglesia, y esta iglesia tiene la Biblia, tiene oración, tiene cánticos, todo eso, las personas con certeza serían atraídas. Usted sabe, hay muchas personas que llegan al punto de decir lo siguiente: donde hablan de Dios, para mí está bien. Hablo de Dios, amén. Cuidado, ¿eh? Mucho cuidado, porque Apocalipsis 17 revela que Satanás usaría una mujer. Y mujer en profecía significa iglesia. El diablo usaría una iglesia para pisar la verdad.
Mas, ¿cómo es eso? Aquí en el versículo 3, me transportó el ángel en espíritu al desierto y vi una mujer, esto es, una iglesia. ¿Recuerda? Él dice, montando una bestia, tal, 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 sobre la bestia hablaremos otro día. Ahí el versículo 4 dice, y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. Esto aquí está diciendo que esta mujer es muy rica, una iglesia muy rica. Y en el versículo 5 dice, además del versículo 4 todavía dice, en sus manos traía el cáliz de oro, y dentro del cáliz tenía abominación, inmundicia y prostitución. Ese cáliz representa las doctrinas, las enseñanzas de esta iglesia. ¿Y qué tenía dentro del cáliz con abominación? ¿Qué es abominación? Apocalipsis 21, versículo 27 dice que quien practica abominación no será salvo. O sea, quien bebe del cáliz de esa mujer no será salvo. Allá en Proverbios 28, versículo 9, dice que abominación es huir de la ley. ¿Qué ley? Los 10 mandamientos. Ahí dice, el que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Por lo tanto, abominación es alguna cosa que desagrada a Dios, que es repugnante a los ojos de Dios. Entonces, la Biblia dice que esa mujer tenía un cáliz. Dentro del cáliz tenía abominación. Esto es, esta mujer que representa a una iglesia tenía una doctrina que lleva a las personas a huir de la verdad, a huir de los 10 mandamientos, pero de una forma suave, en el nombre de Dios. Percibió la estrategia bien montada, bien armada. Después, dentro del cáliz tenía también, además de abominación, tenía inmundicia, suciedad. En este caso es una suciedad espiritual. Y allá en Ezequiel capítulo 36, versículos 25, 26 y 27, dice que esta inmundicia está ligada con la idolatría y también a un corazón duro, un corazón de piedra. Por lo tanto, la inmundicia que, de acuerdo con la Biblia, apareció en el cáliz de esa mujer, simboliza la idolatría y también la dureza de corazón. Y por último, tenía dentro del cáliz la inmundicia de su prostitución, o sea, había prostitución. De acuerdo con la Biblia, prostitución sería la actitud de esta iglesia mudando la verdad en mentira, o sea, prostituyendo la verdad. Cuando la Biblia dice una cosa y esta iglesia dice otra, ella está nada más, nada menos que prostituyendo la palabra de Dios, prostituyendo la verdad. La verdad está aquí, pero las personas dicen otra cosa. Esto es, prostituir la verdad. Y para entender eso, podemos dar una mirada en Romanos 1:25, que dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Entonces usted percibió que esta mujer, con todas esas características, se refiere a una iglesia. Y el versículo 5 dice que en su frente, en la frente de la mujer, en la frente de ella, estaba escrito Babilonia. La palabra Babilonia ahí significa confusión. En este caso, confusión religiosa. Estaba escrito Babilonia, madre de las rameras y madre de las abominaciones de la tierra. ¿Madre de las rameras? ¿Qué quiere decir ramera? Pues ramera quiere decir prostituta. En este caso, esta mujer es la madre de las rameras, en plural. Esto es, esta mujer es la iglesia madre. Y así las rameras son entonces las hijas de ella. O sea, la madre es una iglesia y las rameras, las hijas, son también iglesias. Usted está delante de un complejo religioso. Usted está delante de un gran movimiento religioso que envuelve a la iglesia madre y a las iglesias hijas. La madre es prostituta y las hijas también lo son. Y todo eso en las manos de Satanás. En Apocalipsis 3, versículo 9 y Apocalipsis 2, versículo 9, también afirma allí, usando una frase, Dios advierte para que nosotros tengamos cuidado con la sinagoga de Satanás, esto es, con la iglesia de Satanás. Aquí en el versículo 6 de Apocalipsis 17 está escrito, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro.
¿Por qué esa mujer estaba embriagada con la sangre de los santos? Porque en el pasado esta mujer, que representa a una iglesia, asesinó a muchos cristianos. Y la sangre de esos cristianos fue derramada. Por eso la Biblia habla que esa mujer estaba embriagada con la sangre de los santos. Mi amigo y mi amiga, esta mujer, con esas características todas aquí, es símbolo de una iglesia, y las rameras representan iglesias que salieron de esta madre. La pregunta es, ¿qué iglesia es esa? ¿Dónde está ella establecida? La palabra de Dios responde todo eso. Me acompaña y vamos a analizar esto. Preste atención. Y si usted es una persona sincera de corazón, usted va a entender perfectamente, y no solo entender, sino que va a aceptar también la palabra de Dios. Aquí en Apocalipsis 17, en el verso 3, dice que la mujer estaba montada en una bestia y la bestia tenía 7 cabezas. 7 cabezas. Ve ahora lo que dice Apocalipsis 17, versículo 9. Aquí está la respuesta. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales la mujer está sentada. ¿Entendió? Entonces esta mujer está establecida en un lugar geográfico donde hay 7 montañas, 7 montes. Y usted sabe, Roma es la ciudad de las 7 colinas. Por lo tanto, esta mujer, o sea, esta iglesia, está establecida en Roma. Esta iglesia es la iglesia romana. La iglesia romana, con todas esas características de riqueza y que estaba embriagada con sangre, porque en la Edad Media ella persiguió y mató a muchos cristianos. Así, Satanás usaría ese movimiento religioso, no solo de la madre, sino de las iglesias hijas que saldrían de ella. Satanás usaría todo eso, sabe cómo hacerlo, para decir medias verdades, para mezclar verdades con mentira. Y en ese gran conflicto entre el bien y el mal, las personas muchas veces aceptan cualquier predicación, cualquier mensaje. Y en la hora de la desesperación, las personas buscan cualquier religión y van siguiendo. Tenga cuidado. No todo lo que brilla es oro, y no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Usted necesita seguir el camino verdadero, la verdad. Satanás usaría ese movimiento religioso que acabé de presentarle a usted para pisar la verdad, para echar la verdad por tierra. ¿Será que la verdad ya fue lanzada por tierra en su corazón? Entonces vamos a conversar sobre eso. Hola amigos, ¿todo bien? Hoy nuestro estudio es el santuario. El santuario en el contexto del gran conflicto y también en la restauración de la verdad. Este es un tema fundamental. La Biblia dice aquí en el libro de Éxodo capítulo 25 versículo 8, «Y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos». ¿No es increíble todo eso? Es realmente impresionante. Ahora, ¿qué significaba cada detalle del santuario? Primeramente, el santuario tenía 3 puertas. La primera puerta era de la calle para el patio. La segunda puerta era del patio para el lugar santo. La tercera puerta era del lugar santo para el lugar santísimo. Los judíos acostumbraban llamar a esas 3 puertas con los siguientes nombres. La de la calle para el patio la llamaban el camino. La del patio para el lugar santo la llamaban verdad, y la del lugar santo para el lugar santísimo la llamaban vida. Entonces era común hablar camino, verdad y vida. Cuando Jesucristo estuvo aquí en la tierra, Él usó estas palabras refiriéndose a Él mismo. En Juan capítulo 14 versículo 6, Jesús dijo claramente esto que acabé de mencionar. Jesús dijo, «Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Vea, Jesús dice soy el camino y la verdad y la vida, o sea, yo soy la puerta. Si usted va a Juan capítulo 10, verso 7 y verso 9, Jesús dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá, hallará pastos. Confirmando ahí, las 3 puertas del santuario se aplicaban a Jesús. Aquí también en las ilustraciones, vea,
El altar del sacrificio que había en el patio, que está en Levíticos 1, versículo 9, él simbolizaba, era el símbolo de Cristo, que se entregó a sí mismo por nosotros, como sacrificio a Dios. Efesios 5, versículo 2. Aún en el patio, aquella fuente con agua, Éxodo 30, 18, era el símbolo del Espíritu Santo. Juan 7, 37 al 39. Era el símbolo de la Biblia, la palabra de Dios. Efesios 5, 26. Y era el símbolo del bautismo. Juan 3, versículo 5. En el lugar santo, aquella mesa con 12 panes, el número 12, en Éxodo 25, 30, era el símbolo del pueblo, de las 12 tribus del pueblo de Israel. Y el pan sin levadura simbolizaba a Jesús, el pan de vida. Juan 6, 48. Recordando que no tenía levadura, porque la levadura era símbolo del pecado, y como Jesús nunca pecó, el pan tenía que ser sin levadura. Aún en el lugar santo había en el candelero con 7 lámparas, el número 7 representaba las 7 iglesias del Apocalipsis. Apocalipsis 1, versículo 20. Y eso está ligado a Éxodo 40, verso 24. Y la lámpara, la luz en sí, que estaba encendida de día y de noche, representaba a Jesús, la luz del mundo. Juan 8, versículo 12. Todavía en el lugar santo, el altar de incienso, Éxodo 40, 26, esto era símbolo o representaba la oración de los santos, el culto a Dios. Está en Apocalipsis 5, versículo 3. En el lugar santo de los santos estaba el arca del testimonio, Éxodo 26, versículo 33. Sobre el propiciatorio era visible la presencia de Dios. ¿Qué representaban entonces? ¿Qué representaban los objetos que estaban dentro del arca? El maná, la vara de Aarón y las tablas de la ley. El maná representaba el cuidado de Dios, que Dios proveerá. Dios cuida de nosotros y provee lo necesario para que usted y yo vivamos. La vara de Aarón representaba allí que Dios está en el control. Es Dios quien dirige a su iglesia, a su pueblo y nuestra vida. Es Dios quien está en el control de todo, inclusive de su vida. Allí estaban también las tablas de la ley. Las tablas de la ley representaban el amor y la justicia o el juicio final. Así, usted percibió que el corderito simbolizaba a Jesús. El sacerdote simbolizaba a Jesús. El sumo sacerdote simbolizaba a Jesús. Las 3 puertas simbolizaban a Jesús. El sacrificio era el sacrificio de Jesús. Todo lo que había en el santuario era símbolo de Jesús. Por eso, vean lo que sucedió cuando Jesús murió en la cruz, ya que todo representaba a Jesús, ya que todo era símbolo de Jesús. ¿Qué sucedió cuando Jesús murió en la cruz? Vamos a ver, acompáñeme aquí. En primer lugar, vamos a abrir la Biblia en Isaías 53 para que usted tenga la seguridad que todo en el santuario simbolizaba a nuestro Señor Jesucristo. Aquí está, Isaías capítulo 53, a partir del versículo 3. Con mucha solemnidad voy a leer. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. Vea, como cordero fue llevado al matadero. Y como oveja muda, delante de sus trasquiladores, él no abrió su boca. Juan el Bautista lo reconoció como Cordero de Dios. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús allí en el río Jordán, dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Sí, todo el ritual del santuario apuntaba a Jesús.
Así como el pecador confesaba los pecados y transfería su culpa al corderito, y el corderito moría, así también Jesús llevó sobre sí nuestras culpas, nuestros pecados. Todos los pecados Jesús llevó sobre sí, e infelizmente Jesús tuvo que morir. Pero felizmente Él murió, porque si Él no hubiese muerto, nosotros no seríamos salvos. Él llevó sobre sí nuestros pecados, como el corderito también en el Antiguo Testamento simbolizaba esto. Mi amigo, mi amiga, ahora que usted entendió muy bien eso, es necesario entender el último aspecto de todo esto. Aquí en San Mateo, en el capítulo 27, en el versículo 50 y en el versículo 51, aquí dice, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. O sea, cuando Jesús murió en la cruz, todo aquel ritual del santuario acabó. Todo aquel sistema de sacrificio de corderos del pasado perdieron su valor cuando Cristo murió en la cruz. Hoy, Jesús resucitó, o mejor, Él ya está resucitado, resucitó en el tercer día, y hoy Él está en el cielo, a la derecha de Dios, en el lugar santísimo del santuario, intercediendo por nosotros. ¿Qué espera entonces Dios de mí y de usted? Por favor, venga aquí, bien cerca. Quiero hablar algo muy importante con usted. Puede aproximarse aquí. Voy a decirle algo muy importante a usted. Venga. Veamos Apocalipsis 3:20. Dice el Señor, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Recuerda el santuario? Tenía 3 puertas. Jesús es la puerta y Jesús ya abrió la puerta de la salvación para usted cuando murió en la cruz. Hoy, solo falta que usted le abra la puerta de su corazón. ¿Cómo está su corazón? ¿Está cerrado o está abierto? Si él está abierto, felicitaciones. Pero si él está cerrado, ábralo ahora mismo. Entregue su vida a Jesús. Tome una decisión y Dios hará de usted la persona más feliz del mundo.